En este video vamos a ver 5 cosas que no sabías de Skibidi Toilet episodio 62 y algunas teorías, así que quédate hasta el final del video porque esto va a estar muy interesante. Número 1, el científico ha robado la tecnología del titán televisor, o hay un hombre televisor traidor. Esta es otra teoría que ha generado mucha intriga desde el episodio 60, cuando vimos nuevamente al Toilet científico, pero esta vez con la habilidad de teletransportarse similar a los hombres televisores. Para esto tenemos algunas teorías sobre cómo adquirió la tecnología de los hombres televisores el Skibidi científico. La primera y más conocida es que el titán televisor fue atrapado después de escapar de la batalla con el Skibidi Boss, pero esto no tendría sentido y te explico el porqué. En primer lugar, el Toilet científico pudo recoger las bocinas que tenía el titán televisor y sus brazos mecánicos. ¿Recuerdas el episodio 49, cuando un Toilet tenía varias cosas incluido la cabeza de un hombre bocina y de un hombre cámara? Bueno, entonces si el titán televisor hubiera sido capturado, porque el Toilet científico no se integró su pantalla a su cuerpo, aparte atrapar a un hombre televisor dudo que sea fácil ya que ellos pueden teletransportarse en cualquier momento y rápidamente. La única teoría que puede ser cierta es que un hombre televisor puede ser el traidor y te explicaré el porqué. En el episodio 39 sale por primera vez un hombre televisor, pero luego en algunos episodios comenzaron a salir dos hombres televisores, pero en el episodio 56 solo vemos a un hombre televisor que está ayudando a los hombres cámara. Y al final en el episodio 60 solo sale el Big TV Man. La pregunta es, ¿dónde están los dos hombres televisores y por qué dos hombres bocina están en ese lugar donde deberían de estar los hombres televisores? ¿O dónde está el otro hombre televisor porque solo en el episodio 56 apareció uno? ¿Qué tal si el otro está trabajando en secreto con los Toilets y ni siquiera su equipo sabe que los está traicionando? Aparte, ¿qué se necesitó para tener la habilidad de teletransportación? ¿Solo las bocinas integradas? ¿O los brazos mecánicos? Número 2, ¿los hombres cámara son robots o son humanos? Tal vez ahorita estás diciendo que por qué hago esta pregunta, si es todo sabido que ellos son robots, pero hay algo que tal vez no notaste en este episodio y puede ser que cambies tu forma de ver a los hombres cámara, y es que cuando un Toilet mutante carga a un hombre cámara grande y lo parte por la mitad, se puede ver que sale una especie de líquido. ¿Tú crees que eso sea sangre? Bueno, esto solo es una teoría, aparte cuando lo parte vemos que también sale chispas. Bueno, creo que esto puede tener solo una explicación, y es que a los robots que requieran mover algunas partes, normalmente le ponen aceite para que el movimiento de los mecanismos del robot funcionen bien. Número 3, ¿quién es la persona que está parada y no le afecta el sonido del Toilet científico? Cuando entra el Toilet científico y lanza su ataque de sonido de su parlante, se puede observar a un hombre cámara aturdido por el sonido, pero en el piso vemos un audífono y alguien parado. Al principio yo pensé que seguramente es un hombre cámara, pero ¿cómo es posible que no le afecte el sonido y al resto sí? Aparte en los últimos episodios, hemos notado que siempre sale el personaje misterioso oculto, pero esta vez se supone que él es el personaje. Ahora te diré algunas teorías de quién puede ser y por qué no le afecta el sonido. En primer lugar, no le afecta el sonido porque tal vez ya tiene un audífono puesto, y tiró otro audífono a propósito para que el hombre cámara en el piso se lo ponga. Aparte, si fuera un hombre cámara el que está parado con audífonos, ¿cómo sabía lo que iba a pasar? O que el Toilet científico atacaría con su parlante. Si hubiera estado previsto, entonces todos los hombres cámara deberían de tener audífonos. Ahora, la persona que probablemente pueda ser, y que creo que al poner el audífono nos ha dado una pista, y es que probablemente se trate de Male09, un personaje que salió en una serie del propio DaFuTBone llamado El Multiverso del Beatbox. Es un agente interdimensional y sabemos que un agente siempre está encubierto, y no muestra su identidad a nadie. Aparte vemos que él tiene una colección de audífonos en dicha serie, y también notamos que es muy similar al que está tirado, y a los que usan los hombres bocina. ¿Crees que pueda ser él? Número 4, ¿qué le pasó al ojo del Skibidi Boss? Y es que hace nuevamente su aparición con audífonos para protegerse por el sonido emitido por el científico, pero también notamos algo muy extraño, y es sus ojos. Vemos que algo anda mal, no tengo idea si se trata de un problema de renderizado o algo más, pero sus ojos no se ven normales como antes. Si esto no es un problema técnico, es posible que le estén saliendo algunos ojos nuevos, o tal vez se esté preparando para someterse a una cirugía para obtener ojos mecánicos como el que tiene el científico Toilet. Número 5, ¿cómo es posible que los hombres cámaras ingieran comidas y bebidas si son robots? Sé que cuando viste el episodio 19 te hiciste esa pregunta, pero tal vez no has encontrado ninguna respuesta. Bueno, acá te voy a dar, pero solamente serán teorías. En primer lugar, sabemos que ellos son robots y un robot no puede ingerir
ningún tipo de comida ni bebida, ya que como funcionan con sistemas eléctricos, si le echas agua, puede ocurrir un cortocircuito o dañar sus componentes eléctricos y en consecuencia dejarán de funcionar. Pero en este caso solamente puede haber dos explicaciones. El primero es que los hombres cámara no sean 100% robots, sino que pueden ser cyborgs, o humanos mejorados con herramientas mecánicas así como Robocop. Tal vez esto no pueda tener sentido, pero sería la única explicación, ya que en ese caso ellos pueden conservar su aparato digestivo y permitirles tomar y comer cualquier cosa. La otra teoría es que ellos, para que funcionen, como mencioné en el número 2, los robots necesitan aceite para que sus brazos o piernas puedan moverlo fluidamente, y tal vez esté tomando aceite, pero esta teoría se arruina con el cámara que está comiendo papas y palomitas. Y si te preguntaste por dónde toman su bebida o comen, pues la respuesta es por este pequeño orificio. Bueno amigos, ya hemos llegado hasta el final, muchas gracias por ver el video. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete, y comparte, nos vemos.